Gusto saludarlos, qué gusto que nos acompañen en un episodio más de Crónica Bantario. Estamos a punto de entrar el tema de Halloween, Día de Muertos, ojalá la pasen muy bien. Y pues nosotros estamos aquí más que vivos, con mucho gusto para poder platicar de un tema muy interesante que es agilidad. Y para ello hoy nos tenemos invitada a Sol, perdón, que nos va a acompañar a platicar sobre este tema con parte de la gran experiencia que tienen ello y les aseguro que se van a enterar de muchas cosas que hoy no sabíamos y sobre todo muy ameno. Sol, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Avantare, por esta charla. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema, eh, pues que está en auge y luego a veces escuchas que ya anda muriendo y otras escuchas que otra vez agarra fuerza, pero la verdad es que me gusta mucho hablar acerca de la agilidad para proyectos, para equipos, para negocios, porque creo que son buenas herramientas para hacer buenos productos. Perfecto. Y más que viniendo de ti, siendo una coach en este tema, ¿no? Finalmente es interesante verlo de otra perspectiva, porque yo siempre he dicho que a veces llegamos a una organización y te dicen, es que somos ágiles. Y cuando empiezas a ver la agilidad, dices, sí, somos muy ágiles, pero creo que no es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, va a ser interesante que nos puedas platicar cómo es este concepto real, ¿no? Cómo se ha ido o cómo se debe de implementar muchas veces en una organización, porque en ocasiones creemos seguir todo un marco y pues a veces lo adaptamos a cómo se puede la organización y sin querer distorsionamos tal vez la efectividad del mismo, ¿no? Entonces, si gustas platicarnos inicialmente, eh, ¿qué sería la agilidad? ¿Cómo la podrías definir para que la gente nos diga, esto lo entiendo realmente como agilidad y se den cuenta si lo tienen o no en su organización? Es una pregunta súper interesante, Ramón, porque creo que hemos tergiversado la agilidad, el término de agilidad, más bien, el término de agilidad creo que lo hemos tergiversado. Voy a hablar acerca de mi experiencia y de lo que a mí me ha funcionado, de lo que a mí me gustaría dejarle al mundo, lo que les enseño realmente a mis equipos, que los acompaño en esta adopción de la agilidad. Y para mí, eh, la agilidad es una filosofía. Cuando alguien por ahí dice metodología, sí, sí, o sea, sí puede ser, pero digamos que partamos de dos cosas. En realidad, la agilidad como este concepto, en realidad lo podemos enfocar como una filosofía de cómo aprendo lo más rápido posible, cómo adquiero esa retroalimentación, ese feedback de este tema. Por ahí se han escuchado el término de empírico, es, oye, hago algo, no me sale tan bien, no me sale como yo lo quería o el resultado que yo quería, aprendo y ese aprendizaje lo vuelvo a ejecutar con mejoras y demás. Para mí, eso es la agilidad, esta filosofía de cómo veo mejoras en lo que estoy haciendo y ojo que no estoy hablando ni de software, ni de procesos, estoy hablando de cómo aprendo algo, cómo recibo ese feedback y cómo hago mejoras. Cuando entramos en términos de, bueno, ¿y qué hago con eso y cómo lo hago? Sí, ya hablamos de marcos, metodologías, métodos, procesos, pero en realidad el corazón de la agilidad yo creo que es esta filosofía de cómo aprendo mejor y cómo adquiero esas mejoras para algo, para un bien. Es decir, puede ser software, productos, mi vida personal, puedo hacer diferentes cosas con ello y creo que para mí eso es la agilidad. Ya cómo la adoptamos, cómo le ayudamos a las personas a adoptar esa agilidad, sí ya van a entrar, como bien lo decías, diferentes marcos, como por ejemplo, seguramente han escuchado hablar de Scrum, por ejemplo, que es como decimos agilidad y todo el mundo nos imaginamos Scrum y vamos a hacer dailies, y vamos a hacer retrospectivas y porque nos juntamos todos los días 10 minutos por la mañana, ya somos ágiles. Sí, puede ser, ¿no? Porque Scrum es para cierto tipo de productos, proyectos, podríamos llamarlo, pero ya es como queremos adoptarlo en nuestra organización y como bien lo decías, todas las organizaciones son diferentes, todos los equipos son diferentes y no podemos adoptar o implementar algunas prácticas de agilidad para todos por igual, ¿no? Por ahí decía alguien en algún momento, en alguna charla,
que luego a veces nosotros los agilistas, como nada más sabemos Scrum, traemos un martillo en la mano, ¿no? Y entonces a todos le vemos cara de clavo y entonces todo queremos resolverlo con Scrum, es decir, lo clavamos, ¿no? Creo que hay muchos marcos, métodos, prácticas que podemos utilizar para poder adoptar esta agilidad. Exacto. Y bien lo comentas, creo que la parte empírica o empirismo es atractivo, ¿no? El prueba y error, bien decimos. Y creo que lo que mencionabas de recopilar que haces bien, me enfocaría a la famosa retrospectiva, que es principalmente, creo que el núcleo de mejora continua, ¿no? En este tema de agilidad. ¿Cómo, en este sentido, cómo parte, cómo nace, bueno, no cómo nace, cómo induces o cómo llevarías a una organización de cero a nada en parte de agilidad? Es decir, cómo lo empezamos a trabajar, la cultura es diferente, cómo lo empiezas a moldear dentro de la organización, Sol. Si me hubieras hecho esa Yo creo que pregunta no es hace fácil, unos, pero si me hubieras hecho pregunta hace unos 10 años, te hubiera dicho, no, hay que adoptar algún marco y hay que acompañar a las personas a que implementen las diferentes prácticas y métodos, etcétera. Pero ahora, 10 años después de haber acompañado a muchas organizaciones, a muchos equipos, a muchos productos, como todo, unos muy exitosos, otros fallidos, ¿no? Y creo que eso realmente son las lecciones aprendidas para poderte decir cómo yo le ayudaría a una organización. Un tema que jamás nos dijeron a las personas que nos dedicábamos a esta parte de la agilidad, métodos, procesos, era justamente algo que dijiste muy importante, el tema de la cultura. Algo que a lo largo de estos 10 años he entendido es que la cultura es parte muy importante cuando quieres hacer un cambio, cuando hablamos de este tema de hay que hacer una transformación digital o vamos a transformarnos, ¿no? Pero justo, ¿cómo vamos a esa transformación desde el paso cero? Yo creo que es ahorita lo que podría recomendar es sí hay que hacer un análisis de cuál es la cultura de nuestra organización, a dónde queremos ir con este cambio y que todos los procesos, los marcos que elijamos, ¿no? También yo creo que hay que hacer una elección muy cuidadosa de marcos, metodologías, métodos que querramos implementar o que nosotros veamos que adoptarlos van a funcionar mejor o que les va a llevar a ese negocio al lugar a donde queremos llegar. Sí tenemos que hacer un acompañamiento de personas que tienen más experiencia en eso. Creo que también algo que luego se nos sale de las manos es las personas tienen que saber por qué lo están haciendo, ¿no? Acompañándonos de esta cultura, tienen que entender y conocer estos marcos, estos procesos. Por poner un ejemplo, ya vimos que a lo mejor Scrum es una buena framework para llevar, hacer un experimento o para ayudarle a un equipo a llegar a ese lugar donde queremos llegar. Sí hay que entrenarlos, la gente sí tiene que saber por qué lo está haciendo, sí tiene que conocer de qué se trata el marco, cuáles son las reglas que se hay que seguir. Entonces hablamos ya de dos cosas, ¿no? De la parte de la cultura, la parte de los marcos y la formación de las personas. Y sí tiene que haber un acompañamiento de alguien que les ayude, un mentor, un coach, para que esos marcos, metodologías, métodos que hayamos elegido se adopten o se implementen de la mejor manera. Y ya que haya pasado un ciclo, creo que es muy evidente, que ya que también lo mencionaba Ramón, el tema de las retrospectivas. Creo que muchas veces no nos damos el tiempo de detenernos y decir, oigan, ¿qué nos funcionó? ¿Qué no nos funcionó? ¿Qué queremos conservar? ¿Qué cosas no queremos que nos vuelvan a pasar? Y entonces hacer, ¿no?, esta retroalimentación, agarrar esas cosas que queramos mejorar y volver a empezar ese ciclo de, bueno, ahora con estas mejoras. Entonces ya hablamos de tres cosas. Oye, hacer una evaluación de la cultura, hacer una evaluación de los marcos y acompañar a estas personas a que puedan adoptar estos marcos. No es fácil, no es sencillo, se escucha muy bonito como lo estoy diciendo, pero yo sí les recomendaría algo que tienen que tener en cuenta, es que esto que estoy diciendo, para que ustedes como organización vean un resultado, tienen que hacerlo al menos 2 años.
para que tengan datos, para que puedan tomar también decisiones basadas en datos, para que tengan evidencia de si está funcionando o no está funcionando, porque luego a veces decimos, bueno, dámoslo 3 meses a ver cómo funciona. Sí, claro, te va a dar un resultado, por supuesto, pero eso si vas agregando otros equipos o si vas agrandando el experimento, sí les recomendaría que lo hicieran a largo plazo, pensando en que pues los resultados no son de un día para otro. Claro. Y entendería que además del equipo que implementa, ¿no?, el marco de trabajo y que empieza a dar este concepto de agilidad, es también llevarlo a nivel organización, ¿no? Porque muchas veces si no pasa al directorio a decir, ¿y estos muchachos por qué están reunidos diario 15 minutos? Están chacoteando, no están haciendo nada, en vez de que estén en su lugar. Si él tampoco entiende ese marco, ¿cómo se da en este sentido, Sal? Sí, yo creo que hay algo muy importante que creo que sí tienes razón, no mencioné, lo estaba obviando, pero sí necesitamos un sponsor. ¿Y qué significa tener un sponsor? Es aquella persona que cree que, que, que el, que el proceso de llegar del punto A al punto B con esta agilidad o utilizar algún marco de agilidad va a funcionar y que estos tomadores de decisiones, es decir, estoy hablando de la operación, no estos tomadores de decisiones que están justo tomando estas decisiones hacia dónde va o una organización o un producto, estén convencidos de que necesitamos esta mejora, ¿no? Que necesitamos llegar de este punto a este punto, que lo necesitamos hacer de esta manera y que esa persona como sponsor nos va a guiar en que lo necesitamos y que vamos a tener su empuje, su compromiso de que sí funciona. Algo también que he aprendido es que hay veces que necesitamos hacer mucho trabajo en buscar estos sponsors y buscar estos aliados, porque si llegas tú solo en tu soledad queriendo cambiar el mundo, de llegar a este punto a este, sinceramente es que no lo vas a lograr. Y no porque ¿Cómo? O sea, yo esté. confío que Sol llegue y lo haga. ¿Cómo que si llega Sol no lo hace? A ver, ¿qué Sí, pasó? claro, o sea, fíjate, puede llegar yo, digamos, ya siempre les hago el chiste de, no porque digas que eres Scrum va a llegar el hada del Scrum con su varita mágica y va a decir, ahora todos somos Scrum, con 2 vueltas de su varita mágica, perdón, todo va a ser diferente. La verdad es que no necesitas mucho trabajo de, oye, ¿quién es este sponsor? ¿Quiénes son mis aliados? Tengo un proceso. Y algo también que hace 10 años no te hubiera dicho y hoy sí creo que es verdaderamente importante que todo esto esté alineado con la estrategia de la organización. Es la organización a dónde quiere ir, ¿no? Al final, aunque suene muy crudo, pues queremos que sea negocio, ¿no? Y el negocio, la única forma de medirlo, o sea, es con dinero, ¿no? Que suenen las monedas y los billetes, ¿no? Creo que algo que también he aprendido estos últimos años es cómo la agilidad o cómo esta mejora o cómo esta transformación o este cambio, como mejor les haga sentido en su cabeza, cómo está alineado con la organización. Porque si no está alineado, y esas ya son heridas de batalla, no, no vamos a poder lograr esta transformación o la adopción de algún marco. Claro. Y al final, esa parte de adopción a nivel organizacional, digo, entendiendo que va con estrategia, sigue siendo la parte de administración de cambio, ¿no? Que va ligado también al cambio cultural que comentas de la organización y también es el patrocinio que necesitas para ese sentido, ¿no? Muchas veces queremos, como dices, varita mágica, pero no le quieres invertir, ¿no? No quieres invertir en la capacitación, no quieres invertir en que tus equipos sean una célula exclusiva, no sé, ese tipo de cosas que de momento es un cambio cultural a nivel, bueno, organizacional, pero mucho tiene que ver dinero, como lo acabas de mencionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo empiezas o cómo lo has ido proyectando? Porque, ¿cuál ha sido el sponsor que te ha tocado un poquito más resistente a este cambio y cómo lo hiciste que pasara a ese cambio? Yo creo que cada persona, bueno, como así, me voy a escuchar un poco romántica, pero cada persona es un mundo, ¿no? Y todas las personas nos levantamos, siempre les digo lo mismo. Todas las personas somos diferentes y todas las personas tenemos nuestra definición de éxito y de amor diferente, ¿no? Entonces, todas las personas nos levantamos todos los días por algo diferente y creemos en algo diferente y eso se vuelve complejo
cuando quieres ayudarle a la otra persona, porque tienes que hablar y tienes que entender, más bien tienes que entender cuáles son sus motivadores de la otra persona, ¿no? Si hablamos con directivos, cuáles son los motivadores de estas personas tomadoras de decisiones para llegar a ese fin, ¿no? Para apostarle a una transformación. Em, Me voy a atrever a decir que casi el 80% de las personas que están en ese nivel de C-levels o tomadores de decisiones son personas que necesitan números. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Sí, Hablando sí, de, sí. pues, dinero, ¿no? Entonces, ahí es algo que yo aprendí y aquí también voy a meterme cuchara. También fui algún tiempo coach de TCP, este Ok. proceso de One Humphrey. Ujú. Y una de las cosas que para mí, ¿no? No sé, para el público, para mí es como muy claro, es, normalmente estábamos hablando, y voy a hablar del antes de la agilidad, ¿no? Cuando hacemos proyectos, estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Análisis, diseño, construcción, pruebas y en nuestras fases, ¿no? Hasta que no termino el análisis, empiezo el diseño, etcétera. Eso cuesta, ¿no? Y tiene un costo. Cuando llego a las pruebas, si hay algún cambio, pues me tengo que regresar hasta el análisis y entonces empieza pues al final eso cuesta. Otra de las cosas que estábamos acostumbrados es que las personas, y creo que tú lo mencionaste en el comentario anterior, las personas estuvieran no asignadas al 100%, por decirlo de alguna manera. Es decir, que una persona podía estar en uno o más proyectos. Claro. Entonces, eso hace también que me cueste un poquito más. ¿Por qué? Porque su atención va a estar en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, por ahí hay algunas estadísticas de cómo cuánto tiempo como seres humanos tardamos en dejar una cosa, acordarnos de, bueno, y el proyecto número 2, ¿dónde estaba? ¿Qué era? ¿Cómo lo hacía? ¿En qué? Eso tardamos un tiempo. Entonces, imagínate si tenemos 5 cosas haciendo. Entonces, tengo qué tiempo de detenerme aquí y pensar en el otro, detenerme aquí y pensar en el otro. Entonces, el desperdicio de tiempo es muy alto. Entonces, algo, y bueno, ¿y a qué voy con esto? Uno de los argumentos para convencer un poco, bueno, no convencer, porque ya la palabra convencer no me gusta tanto, pero para ayudarle a la otra persona a que pueda hacer un poco de introspección de cuál es el beneficio de tener o de utilizar algún marco de agilidad, es el tema de, oye, esto cuesta, ¿no? Lo que acabo de decir, voy a decir algo, cuesta 100 pesos. Si lo hacemos donde las personas estén enfocadas, donde hagamos una sola cosa a la vez, si bien me va a costar los 100 pesos, pero en lugar de tardarme 2 años, me voy a tardar 6 meses. Y a lo Ok. mejor no lo voy a terminar, sí es cierto, a lo mejor necesito más tiempo para terminarlo, pero voy a tener feedback de las personas que van a utilizar el producto, el proyecto, y entonces los costos empiezan a ser menos con respecto a si lo hago de una forma que si lo hago de otra. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de foco de las personas y estoy hablando de retroalimentación. ¿Lo puedo seguir haciendo de la misma manera? Por supuesto, pero ahí empiezo a ver, y entonces esos son los argumentos que podemos empezar a ver en términos de dinero. A lo mejor la primera vez no voy a ganar mucho. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo voy a hacer y necesito invertir en capacitaciones, necesito invertir en un mentor, sí, pero a lo largo las personas empiezan a encontrar su ritmo de trabajo, empiezan a encontrar este foco donde estoy haciendo una sola cosa y no desperdicio en cambiar de una cosa a otra, y eso hace que nuestros costos empiecen a reducir, no a corto tiempo, a mediano plazo, pero sí lo van a hacer. Entonces, esos argumentos son los que empiezan a resonar en las personas que toman esas decisiones. Claro. Donde se empieza a ver el valor planeado, valor real, ¿no? En un momento dado. Es correcto. Y parte de este cambio, digo, al tema organizacional, en cuestión de equipos, o sea, ¿cuál es el marco que de alguna manera, mm, voy a decir a lo mejor, estadísticamente, cuál es el que más vive, o el que más le gusta a la gente, ¿no? Porque hay diferentes marcos de trabajo. Como tú dices, yo creo que el más conocido es Scrum. Y yo decía hace tiempo, es que Scrum y los posts y demás, y dice, cuando ya te informas, dice, esto viene de otro marco y cosas así, pues
¿Cómo es esa adopción o cuál es el marco de trabajo que más te piden que implemente? Yo creo que ahí lo voy a dividir en dos cosas. Lo Ok. que más, como tú bien lo dices, lo que más conocemos es Scrum. Lo que Ujú. más piden es Scrum. De hecho, me voy a atrever a decir que el 100% de las necesidades es que queremos adoptar Scrum, ¿no? Entonces necesitamos, ¿no? De estos roles de un Scrum Master, un Product Owner, un equipo dedicado, etcétera. Y cuando acompaño un poco el equipo, cuando veo que yo creo que me voy a atrever a decir que en el 50% de los casos, Scrum no es el mejor marco para los equipos. Ok. ¿Por qué? Porque tienen otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, eh, para mí, y digo, y con el público lo podemos discutir, por ahí nos echamos un debate si lo gustan, pero por ejemplo, para mí es muy claro cuando el producto o el proyecto tiene que ir creciendo, es decir, voy a hablar de, ay, necesito un alta, y ahora necesito que pueda buscar a los clientes, y ahora necesito que paguen, y ahora necesito eso es como incremental, ¿no? Tengo un Ujú. producto que lo puedo ir haciendo más grande. Para mí, en esas circunstancias, Scrum funciona muy bien porque tengo sí, un proceso que me permite ser incremental, que me permite recibir feedback, que me permite ir haciéndolo más grande. Pero hay equipos que atienden cosas muy particulares, como por ejemplo, eh, atención de clientes. Ah, es que los clientes nos llaman para eh, que les demos permisos para sus aplicaciones, que tienen problemas con su base de datos, que no pueden entrar a nuestras aplicaciones. No es algo que se incremente, es algo que tengo que ir, tengo que resolver y regresar. Es como de una única vez. Puedo hacerlo muchas veces porque puede ser que me pidan lo mismo varias veces. Entonces, Claro. para eso, desde mi punto de vista, no podemos utilizar Scrum porque no es algo que vaya creciendo, es algo que hago y regreso, hago y regreso, hago y regreso. Y para eso tenemos otro marco, perdón, otro método que se llama Kanban, ¿no? Que muchas de las cosas las tomamos Ujú. también para Scrum, que es, oye, necesito resolver cierto tipo de actividades. Estas actividades siempre van a ser igual, van a pasar por un camino que siempre va a ser igual. Y lo que sí puedo hacer es, oye, depende de cada tipo, lo puedo medir, puedo eficientarlo, puedo hacer diferentes cosas, pero es diferente hacer algo incremental. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro. Y al final, como bien dices, o sea, es las necesidades que realmente, bueno, enfocarlos a la parte de negocio. Y como tú dices, creo que sí he escuchado que más todo se enfoca hacia Scrum e inconscientemente de ahí se disparan muchas cosas, ¿no? O mezclarlos, ¿no? Muchas veces Mezclar. mm, también hoy no es tan fácil tener nada más un marco de trabajo implementado en una organización, ¿no? Lo ligas con otro tipo de prácticas, ya sea de alguna norma, alguna metodología, y finalmente lo que sumas son prácticas, ¿no? Ágiles a tu organización. En ese sentido, ¿cómo empiezas a promocionar eso? Porque me encontré hace mucho tiempo gente que era, vamos a decirlo así, soy Scrum y de aquí no me muevo, ¿no? Finalmente no puedo convivir ni con CMI, ni puedo convivir con ISO, ¿no? Pero pues no, o sea, creo que la realidad es otra. ¿Cómo lo empiezas a manejar en ese sentido? Porque es venderles que le sumas prácticas ágiles, entiendo, a su organización, aun cuando ya tienes algo escrito, ¿no? O establecido. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Algo que también aprendí a lo largo de estos años es que eh, la base de todo es la administración de proyectos. O sea, sí necesitas bases de Ok. administración de proyectos para que puedas entender cómo, cómo ayudarle al equipo, ¿no? Porque si somos muy, muy puristas, ¿no? De yo soy Scrum Master, lo único que hago es habilitarle al equipo. Sí, sí es cierto, le tienes que habilitar al equipo, tienes que resolver impedimentos, pero también tienes que escalar riesgos, también tienes que ver temas de capacidades, temas de presupuestos, o sea, tienes que ver, a lo mejor no porque seas dueño de ello, ¿no? Porque hay otros roles que están inmiscuidos en eso, pero sí creo que necesitas ciertas prácticas y actividades de la administración de proyectos per se
para poder ser un buen Scrum Master o un mejor Scrum Master o un mejor Product Owner o el rol del marco en el que estés, porque sí creo que suman. O sea, al final no son excluyentes, suman a la forma y al resultado de lo que estamos realizando. Sí creo que hubo algunos años, y estoy de acuerdo contigo, Ramón, que mis compañeros, espero no me vayan a linchar, mis compañeros Agile Coaches del mundo mundial, que en algún momento fuimos muy puristas de no, pues es que la agilidad no tiene nada que ver con la administración de proyectos y no cabemos en CMMI, no cabemos, ¿no? Entonces, ya rascándole un poquito te das cuenta, y de hecho aquí voy a hacer un comercial porque desde hace algunos años estoy arrepentida de no haberlo hecho. Corte A, bueno, cuando yo me certifiqué como Scrum Master, Mike Biddle fue quien hizo la certificación con él. Y entonces en la comida nos sentamos a platicar y yo le decía, yo vengo a este mundo SMMI, fui auditora SMMI, y yo le decía, oye, es que no me hace sentido. Y entonces empezamos a platicar, ¿no? Y le empezaba yo a decir cómo veía yo que cabía todo este tema de las historias de usuario, las métricas, ¿no? En estas prácticas de CMMI. Y me dijo, what's home? Perdón, me dijo Mark Biddle, dijo, deberías de escribir un artículo de eso que me estás diciendo. Y nunca lo escribieron. Y desgraciadamente hace algunos años Mike falleció, y nunca lo escribí, nunca pudimos volver a charlar acerca de eso, pero bueno, a donde quiero llegar es que sí, hoy tenemos una falta de atención y de comprensión de estos roles, que sí necesitamos esas prácticas que nos hacen más, no nos hacen menos, y que hacernos más nos lleva a otro lugar. Yo creo fielmente que, como lo decía ahorita, las historias de usuario caben muy bien en las prácticas de, oye, en CMMI, cómo transformo estas necesidades de los clientes a requerimientos, pues ahí está, ¿no? Oye, cómo mido, tengo diferentes métricas o diferentes indicadores de un equipo, caben en nuestras prácticas de métricas. O sea, creo que eh, hoy deberíamos de pensar diferente y creo que hoy deberíamos sumar estas prácticas porque no nos hacen menos, nos hacen más. Claro, finalmente, ¿no? Los marcos, o, bueno, lo que es la metodología, tanto el modelo CMMI como el mismo PMBOK y todo ello, pues hoy considera, ¿no? Esta suma de prácticas ágiles que no han dicho adiós ni la hacen a un lado porque sería un error. Y en este sentido es como el trabajo más en equipo, ¿no? Y la mejora continua se da en este sentido, creo, ¿no? Todos buscan esa parte como mejora continua. Aquí la clave principal es la retrospectiva, que es la base de muchas partes, ¿no? Entonces, y algo que dice, entiendo la agilidad es ser de mente abierta, ¿no? A veces la perdemos, ¿no? En ese sentido, pero qué bueno que hoy ya lo retoman y que ustedes dan este coach principalmente, lo empiezan a abarcar más, ¿no? Y decir, se puede, se suma, y hay muchas cosas que han ido innovando. Dentro de esa innovación o de esos cambios que has notado, ¿cuáles podrían ser los más notorios de acuerdo al marco? Yo el marco lo veo así ya muy fijo, ¿no? El marco Scrum, por ejemplo, pero le empiezan a sumar, ¿no? Cosas que es, esto se puede hacer más, esto se puede hacer menos, las adaptaciones que ha tenido, ¿cómo las empiezas tú a darle formalismo dentro de esta implementación de agilidad? ¿Sí me explico? Sí, hace algunos años, bueno, la guía de Scrum es una, ¿no? Y está Jeff Sutherland y dice, ay, así es Scrum y así lo vamos a... Y en el 2020 salió una actualización, justo pensando, bueno, los autores decían, es que creo que las personas están tergiversando el tema de Scrum, creo que lo están llevando a ser muy, muy, muy puristas, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era darles una guía para que ustedes hicieran, más bien, la siguieran, pero no nos dicen cómo hacerlo, nos dicen que no dicen, mira, tienes que hacer una planeación, tienes que hacer un daily, tienes que hacer una retrospectiva, tienes que hacer un review, por ahí también hablan del refinamiento ya en la versión del 2020, entonces hablan como de muchas cosas, siempre pensando en el qué,
¿no? Para que nosotros como individuos tengamos la opción de elegir el cómo, ¿no? Siempre les digo a mis equipos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Hablan algo, por ejemplo, que les rompí el corazón a varios equipos, que las historias de usuario no son de Scrum. Las historias de usuario son de Extreme Programming, de otro marco, ¿no? Y que las utilizamos en Scrum porque creemos que nos funcionan bien, pero no son de Scrum. Entonces, algo que tenemos que entender es que el marco lo deja abierto a que nosotros elijamos cómo lo queremos resolver. Entonces, desde ahí, y en la versión del 2020 lo deja muy claro de, oigan, esto es una guía, no, o sea, si bien decimos qué tienen que hacer y les decimos que si no están haciendo esto, no están haciendo Scrum, sí, la guía dice, pero dentro de cada bloque nos dejan abierto para que nosotros podamos utilizar cómo lo queremos resolver. Si queremos utilizar historias de usuarios, si queremos utilizar requerimientos, si queremos utilizar casos de uso. De hecho, tuve varios equipos que utilizamos casos de uso porque nos funcionaban mejor. Entonces, algo que creo que bien lo decías, necesitamos personas con mentes abiertas, porque creo que ahí es cuando realmente tenemos y podemos utilizar todas estas buenas prácticas que ya sabemos que funcionan. Ojo, no es fácil, ¿no? Que sabemos que funcionan, me las traigo y caben muy bien en el marco de Scrum. Y creo que ahí es donde radica el cómo lo vamos adoptando y cómo vamos implementando estas prácticas. Algo que también tenemos que Ok. ser muy claros y algo que se los he reiterado en varias ocasiones, las personas que estamos acompañando a los equipos como Scrum Master, como Agile Coaches, como estas mentores, tenemos que también ser lo suficientemente transparentes e inteligentes para que ayudemos a las personas. Es decir, si nosotros no conocemos algo o necesitamos otras herramientas, también tenemos que conocerlas, porque hay muchísimas herramientas. Ahora ya no se hablan de historias de usuario, pero hay una nueva forma de hacer historias de usuario. Hay una nueva forma de hacer pruebas, ¿no? De el TDD, el BDD, el ATDD. O sea, hay muchas herramientas que también nosotros tenemos que estar a la vanguardia para poder ayudarle a los equipos, porque si no nos quedamos en el punto de, pues yo solo sé Scrum, yo solo sé que son historias de usuario y así me voy a quedar. Y entonces no nos permitimos realmente el concepto de framework, ¿no? Donde solamente me están diciendo el qué y el cómo tengo una caja muy grande de herramientas para poder utilizar la que mejor me convenga en el punto donde esté, siguiendo el qué, ¿no? Si hablamos de Scrum, la planeación, el daily, el review, retrospectiva, etcétera. Pero el cómo lo hago, sí tengo que tener suficiente conocimiento para recomendar diferentes cosas en el contexto en el que se encuentre el equipo, el producto, etcétera. Ok. Ahora, bajo ese punto, regresando a lo que decías, que igual el tiempo de implementación de 2 años aproximadamente para verle más efectividad, más resultados, ¿qué recomiendas o cómo vas formando estos equipos Scrum o ágiles para que ellos vayan siendo equipos mucho más sólidos, más equipos, ¿no? Porque a lo mejor yo entré al equipo, era nada más el desarrollador y muchas veces terminan haciendo más actividades, ¿no? ¿Cómo vas promocionando o vendiendo esto ante ellos para que como equipo se ayuden a crecer en mayor conocimiento con el que llegaron? Además de empezar a tratar el marco, ¿no? Temas ya dentro de la ejecución del proyecto, técnicamente, ¿cómo provocas que ellos tengan esta evolución? Es algo que es lo que más me gusta de mi rol, es justo trabajar con las personas, trabajar con los equipos, verlos cómo crecen, bueno, y cómo crecen, ¿no? O sea, porque el Scrum nada más nos dice, y es algo que también le he criticado mucho a Scrum, es tienes un equipo de alto rendimiento y tienes un equipo autoorganizado y tú dices, ¿y cómo lo logro? ¿No? ¿Cómo lo hago? O sea, Scrum nomás me dice que lo tengo que tener, pero ¿cómo lo hago? ¿No? O sea, ¿cómo creo a estas personas? Y hay diferentes marcos, igual, que nos dicen, oye, tu equipo, quién es tu equipo, cómo lo creces, cuál es su curva de aprendizaje, porque al final hay un marco que me gusta que dice,
Cuando creas un equipo, en realidad no tienes un equipo, tienes personas, individuos que van a trabajar con un objetivo, pero no tienes un equipo, ¿no? Y esas personas se tienen que conocer, esas personas se tienen que tener confianza, esas personas tienen que aprender a trabajar juntas. Entonces, eso, aunque suene tres cosas súper, dices, pues sí, no, sí es cierto, pero es una cosa tan compleja, porque volvemos a como inicié mi charla. Las personas, cada una de nosotras se levanta todos los días por algo diferente. Entonces, eh, encontrar la motivación de las personas para que puedan trabajar juntas, para que exista una colaboración y realmente se sientan parte de este objetivo, es un trabajo bastante arduo. Y hay prácticas técnicas desde acuerdos, ¿no? Para mí, yo siempre me he dicho que soy la niña de los acuerdos. Entonces, para mí, los acuerdos son básicos, ¿no? Es cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a tratar, cómo quiero que me saluden todos los días, vamos a festejar o no los cumpleaños, cosas tan banales que se escuchan, pero que al final somos personas y las personas vamos a crear este equipo y este equipo va a llegar a un objetivo. Eso es lo que queremos. ¿Cómo creamos acuerdos? ¿Cuáles son los valores de este equipo? Yo creo fielmente que las personas necesitan conocerse, o sea, las personas que van a formar este equipo necesitan conocerse para que vean quiénes son esas personas, crear esta confianza, hacer ejercicios de creación de equipo, tener valores, tener acuerdos de cómo queremos trabajar juntos y reglas, ¿no? Porque al final, aunque se escuche muy banal también, luego necesitamos reglas, reglas básicas de eh, respeto, reglas básicas de convivencia, porque aunque suene que todo pareciera que todos saben que debemos de comportarnos de cierta manera, no lo es. Entonces, sí creo fielmente que estas personas necesitamos hacer un equipo. ¿Cómo hacemos un equipo? Con ciertas técnicas, como por ejemplo acuerdos, valores, reglas, y va a llegar un momento donde vamos también a encontrar esta forma de trabajar juntos y donde realmente vamos a ser un equipo, donde realmente vamos a tomar decisiones, donde llega un momento donde ya no necesitan al Scrum Master, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo funciona de tal manera que ellos pueden hacerlo. Y es momento de que este Scrum Master o este rol de mentor o de coach vaya a otro lugar, ¿no? Y donde sí esté, no lo suelte, ¿no? Porque al final somos personas y necesitamos ahí cierta acompañamiento, pero ya no va a ser como antes. Entonces llega un momento donde ya somos un equipo, tenemos nuestra pues productividad en un ciclo donde ya sabemos qué ritmo tenemos, ya nos conocemos, tomamos decisiones, nos hacemos copartícipes del objetivo del producto, del proyecto, y es ahí cuando tenemos un equipo de alto rendimiento. Pero necesitamos pasar toda esta curva de conocerse, hacer acuerdos, trabajar juntos, que nos tengamos confianza, etcétera. Va a normalmente los valores, ¿no? Que te vende cualquier marco de trabajo que debes de tener, sumado a ello, ¿no? Hablabas de respeto, hablabas típicamente de confianza o enfocados, ¿no? En ese tema, es parte de ello, ¿no? Porque si no, yo a veces he creído en esta parte de que si no opinan, el crédito es para todos, ¿eh? O sea, si no lo logramos es de todos, no se vale decir, es que yo nunca opiné en la planeación, yo nunca opiné que sí lo íbamos a hacer. Bueno, es que el trabajo es en conjunto, ¿no? Definitivamente. Entonces, creo que esa es una parte interesante de este tipo de trabajos o de equipos que sí es interesante verlos crecer. En lo particular me tocó ver una organización como tú dices, se van conociendo a tal grado que ya hasta saben bien sus gustos y se iban a correr maratones y X, o sea, el convivio se hace mayor, ¿no? Finalmente entre ellos, por lo mismo, la misma dinámica que traen día a día, ¿no? En este sentido. Ahora, parte de ello, Sol, ¿qué parte de agilidad, te hablaba del sponsor que te ha tocado tal vez un poquito más trabajo, pero en general, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo de decir, en estos 2 años lograr la meta? ¿Cuál ha sido el obstáculo mayor que te has encontrado? O sea, sí me decías, cada persona es un mundo, lo entiendo, pero de alguna manera algo que digas, esto es muy común que esté presente en general en una organización.
me voy a atrever a decir, Ramón, que eh, estas personas, personalidades, que te dicen que sí, pero no lo hacen. Que te dicen, sí, sí, soy, sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo, y nunca sucede nada. No le dices, oye, pero a todos te dicen que sí, ¿no? Y estoy hablando de estos C-levels. Y una de las razones que yo he encontrado para que funcionen de esa manera las personas es el miedo a perder el control. ¿A qué me Ok, refiero con esto? Perder el control de ahora voy a crear un equipo, ahora estas personas se van a conocer, van a co-crear y van a ser copartícipes del objetivo. Eh, Voy a perder el control de estas personas, voy a perder el control ahora de que si están asignadas a una sola cosa no al mismo tiempo, no puede haber otra. Entonces voy a perder el control de pedirles cosas que yo normalmente, esas peticiones del pasillo que todos sabemos que extras. existen. Ajá, Eh, creo que ese miedo a perder el control es lo que nos lleva a tomar esas decisiones de yo te digo que sí, pero no te voy a decir cuándo lo voy a hacer. Y este miedo de que yo como individuo pierda este piso de, eh, pues, el rol que tengo de este C-Level. Creo que eso es lo que más me he encontrado en las organizaciones. Em, Todavía no descubro por qué se sienten tan intimidados, sí, o sea, me refiero a que detrás de esto puede haber ujú, otras causas, ¿no? Pero esta idea del control, que desde mi punto de vista, pues no, tampoco lo tienes, ¿no? Porque las personas toman sus propias decisiones y las personas están asignadas a un equipo y este equipo tiene un objetivo. Entonces, este control eh, imaginario, ¿no? Puede decirle, desde mi punto de vista, eso es lo que le claro, temen las personas a perderlo. definitivo. ¿Y cómo lo mides? O sea, ¿cómo vas midiendo que la agilidad o la implementación, el cambio cultural a este marco o a estas prácticas ágiles van dando efectividad dentro de tus proyectos o dentro de la organización? En ese sentido, ¿bajo qué reportes, qué indicadores, bajo qué te apoyas para ir indicando, lógicamente, al área sponsor que vamos por buen camino, ¿no? O espera, nos acabamos de detener, pero vamos a subir, ¿no? No sé, ¿qué tipo de reportes o indicadores son los que trabajas? Ese es un tema bastante álgido, Ramón, porque podemos medirlo todo. No podemos medirlo todo, y tú sabes más que de eso que yo. Podemos medir todo, podemos medir productividad, podemos medir horas, podemos medir esfuerzo, podemos medir valor, o sea, podemos medir lo que querramos, ¿no? Y creo que ese es un tema que luego nos metemos en un ciclo infinito de, bueno, ¿y qué medimos? Estoy peleada un poco con las métricas porque luego las utilizamos para fines que no estoy totalmente de acuerdo, como por ejemplo regañar a las personas, hacer comparativas, Desempeño etcétera. laboral erróneo, ¿no? Exacto, vamos al objetivo del uno, pero sí creo que una de las mejores formas de validar y verificar que estamos avanzando es en el resultado del producto, proyecto, servicio. Y como eso es, oye, antes tardaba 6 meses en entregar algo, ahora estoy tardando 1 o 2. Antes tenía densidad de defectos tal y ahora es menor. Las personas eh, podemos medir temas de rotación porque el que las personas se sientan partícipes de algo, que tengan claridad de cuál es el objetivo, que vayan creando estos equipos, también se ve afectada la rotación de las personas porque se sienten menos, con menos cambios, no sé si, no encuentro la palabra correcta, se sienten menos dispersos que antes, enfocados en una sola cosa. Em, pero muchas organizaciones todavía están acostumbradas a hacer este tipo de mediciones de esfuerzo, productividad, que se pueden hacer, sí. Pero si tú me preguntas a mí, la mejor forma de ver si estamos avanzando es, oye, ¿cómo estamos entregando y la calidad de lo que estamos entregando? Es decir, en el tiempo, porque seguramente sí sé cuánto tiempo me tardaba entregando con anterioridad, ahora implementando diferentes marcos, prácticas, debe de haber un cambio. También la rotación de las personas, como comentabas, defectos, y creo que algo que no estamos acostumbrados a medirlo
de cómo se sienten las personas, pero en el sentido de eh, creando este equipo con estos productos, con estos objetivos, si vemos que lo estamos logrando, un poco más cualitativo, que no estamos acostumbrados luego a medirlo, pero sí es necesario también ver cómo se sienten las personas con respecto a este cambio. Y creo que también algo que normalmente no hacemos es ser muy transparentes en qué va a suceder con este cambio. Es decir, estamos en el punto A y queremos llegar al punto B y vamos a hacer toda esta transformación con entrenamiento, seguimiento, mentoring. Creo que las personas tienen que saber que va a suceder eso. Entonces, medir de forma un poco cualitativa este tema en el punto A, después medirlo una o dos veces antes de llegar al punto B, creo que también es importante. Y estadísticas de, a lo mejor comparativas, de el antes y el después, porque también puede ser que no funcione, ¿no? He tenido casos que Claro, no funcionan. ¿No? He tenido casos que nos quedamos en el mismo lugar por otras razones, ¿no? Desde, oye, los procesos no han cambiado, entonces eh, soportar la agilidad con los mismos procesos tampoco me lleva a un lugar en el que quiero. Entonces, cuando hablamos de transformación es desde cómo vamos a modificar, mejorar estos procesos que van a soportar la agilidad, porque si no me quedo en el mismo lugar. Pero sí, sí, si me preguntas, sí se puede medir y el mejor resultado es que ver cómo estamos avanzando y entregando y la calidad de ello. claro. Creo que, aunado a lo que decías, creo es lograr esa gran empatía entre el equipo, ¿no? Finalmente sentirse que están produciendo mucho mejor, porque en el típico ciclo de cascada, pues te esperabas mucho tiempo para saber si lo que entregabas era o no lo correcto para el cliente. Aquí pues vas viendo rápidamente si vamos por buen camino o hay que ajustar, ¿no? Finalmente, en este sentido. Eso es muy atractivo también y creo que eso provoca también a los equipos que se sientan más productivos realmente, ¿no? Porque a veces a mí me tocó ver proyectos largos y terminaba así, decía el cliente, pues gracias, pero ya cambié de idea, no es lo que quería y ya pasó mucho tiempo y ya le pensé más y mejor vamos a trabajar otro proyecto. ¿No? Entonces, también eso sentir que te esforzaste mucho, que le invertiste tiempo, que demás, y que no da el resultado esperado, creo que también es desgastante para un equipo. Sí, sí, yo les Ahora, digo que llegamos en ese escenario les digo es que llegamos a las etapas de los nos con los clientes. No me gustó, no resuelve, no es lo que quería, la persona que lo pidió ya no está. Entonces, ahí es como la etapa de los nos porque me esperé mucho tiempo, ¿no? Realmente no, últimamente no he revisado las estadísticas, pero la última vez que revisé cuánto tiempo se tardaban las organizaciones que no utilizaban ningún marco de agilidad, rondaban los 18 meses para entregar algo a manos del cliente. Entonces, sí estamos hablando de, sí, a bien. lo mejor con algún marco de agilidad, con la agilidad no te voy a entregar el producto completo, pero sí te voy a entregar una parte para ver si te sirve, si no me sirve, si tengo retroalimentación, si realmente no va a funcionar la idea y desecharla a los 6 meses o 4 meses, que esperarme 18 a ver si funciona. Ahora, viéndolo ya así, digo, podemos seguir con un tema muy amplio porque esto es así, pero tres puntos, Sol, que tú me puedas decir, ¿por qué debo implementar la agilidad? Lo hemos platicado. ¿Por qué requiero forzosamente a alguien que me coachee? Ya lo has platicado, pero así en conciso, vamos a decirlo así. Y decías, el tiempo mínimo de inversión son 2 años. ¿No? Tengan esa paciencia. ¿Se pueden menos en un momento dado? Yo creo que sí, pero tendrán que pasar muchas cosas, ¿no? Que si tengas un sponsor, que tengas los levels alineados, que haya una estrategia hacia dónde quieres llegar para que la agilidad soporte esa estrategia, que tengan objetivos muy claros, que sí haya personas dedicadas y talentosas, porque últimamente me pasó que tenía un equipo dedicado pero no tenía la capacidad técnica para lograrlo. Entonces, eso también es un tema. Claro. También influye la respuesta de tu cliente. Digo, si tu cliente también no está mentalizado o con la información de agilidad o de estas prácticas, creo que también te puede provocar un choque, ¿no?
Sí, también puede preguntar mucho. ¿Sabes qué también he aprendido? Y aunque se escucha muy em, de estereotipos, pero este tema de cuando las personas no quieren hacerlo, no va a haber forma de que las muevas del lugar. Si las personas no saben, les puedes enseñar. Si las personas necesitan aprender, o sea, pueden haber muchos nos que puedes soportarlos. Pero si la persona no quiere, no hay forma de que se mueva. Claro, no. Si no quieres avanzar, no hay. Si no quieres No hay cambiar, forma. no hay nada, ¿no? Así la mejor técnica, así seas la más dinámica y que no se puede. Eso es cierto. Bueno, y en este sentido, Flor, perdón, Sol, ¿cómo, qué podrías recomendar, ¿no? En general de esta plática ha sido muy interesante y hay muchos temas más por conocer, porque la agilidad es mucho y hay muchos casos que trabajar. A mí me gusta verte cómo lo estás exponiendo porque se demuestra, se ve que provocas ese cambio, o sea, esa empatía o esas ganas de quererlo hacer se nota, ¿no? Y eso es importante en el lado del Agile Coach, ¿no? Si no llegas y no te compro la idea de hacerlo, pues me va a costar más trabajo, ¿no? Él no va a ser por delante. Pero en este sentido, a que voy con este último comentario, ¿qué le recomendarías hoy a la organización y a los equipos de trabajo para que realmente empiecen a verle valor a lo que están implementando hoy de agilidad? Porque a lo mejor puede ser que no sé cuánto tiempo llevan implementándolo y a lo mejor hoy todavía no sienten ese cambio, ¿no? O a lo mejor ha sido más complicado. ¿Qué les recomendarías que en dónde encontrarían ese punto clave para decir si hay un cambio y no se han dado cuenta? Híjole, Ramón, yo creo que yo les recomendaría, igual, aunque se escuche muy romántico, una retrospectiva. O sea, sí necesitan un espacio donde decir, oigan, a ver, estamos en este punto y venimos de allá o de acá o de aquí, no sé de dónde vengan, no venimos de otro lugar. Estamos aquí, ya llegamos aquí. ¿Qué hicimos diferente para llegar aquí de lo que veníamos haciendo? O a lo mejor no hicimos nada, a lo mejor sí, ¿no? Pero sí ser lo suficientemente transparentes para decir, estoy aquí, venía de otro lugar, esto es lo que me funciona, sí quiero seguirlo haciendo, no quiero seguirlo haciendo. Y algo también que luego nosotros como el coaches a veces no entendemos es que a veces no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, adoptar una práctica a lo mejor es una batalla, y adoptar otra práctica a lo mejor es otra batalla. Y algo que veníamos con en este concepto de si no lo hacemos todo, no estamos haciendo agilidad. Y hoy te puedo decir que hay diferentes contextos en el que hacer una cosa ya es de valor y que las personas realmente sientan la necesidad de un cambio, porque a lo mejor no se sienten en un equipo, porque a lo mejor no se sienten que son copartícipes de algo, porque a lo mejor no conocen el objetivo, pero yo creo que eh, las personas tienen que tener algo en su interior que les diga que necesitamos hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a que escuchen a la otra persona. Es decir, las personas que nosotros llegamos externas, y yo les recomendaría que fueran externas. ¿Por qué? Porque no están inmiscuidas en ni en esta cultura, ni en este proceso, son mucho más efectivas, tienen mucho más foco, tienen más transparencia de decir las cosas y de ayudarles a llegar a otro lugar que si están inmiscuidas aquí. Entonces, sí, las personas tienen que sentir que necesitan hacerlo diferente y eso me lleva a que escuchen a otra persona y eso me va a llevar a que adoptemos o hagamos cosas diferentes y eso nos va a llevar a otro lugar. Tal vez no al lugar que querramos, pero por lo menos a un lugar diferente donde estoy ahora. Perfecto. Pues miren, todos los que nos han escuchado, vean, es un ejemplo claro, ¿no? Finalmente de cambiar y de evolucionar internamente, no es fácil, es paso a pasito, como bien lo está diciendo Sol. Y en este sentido, si lo quieren cambiar, ya saben, contáctenla, ¿no? Finalmente es parte de, ¿no? Una guía, un acompañamiento y que a sus equipos les dé esa motivación para poderlo
empezar o continuar, porque muchas veces sí me ha tocado ver que empiezan el marco y pasa 6 meses y dicen, no, no es lo que esperábamos y lo tiramos, ¿no? Y como dices, a lo mejor necesita más tiempo de ejecución, ese es un punto de inversión. Entonces, muchas gracias, Sol. ¿Con qué te gustas despedir? Porque la verdad, se nos acabó muy rápido el tiempo, vuela rápido. ¿Con qué te gustas despedir, por favor? Pues más, primero dar las gracias otra vez al espacio Avantaje de Consultores, Ramón, por tu tiempo, por la charla. Y yo creo que yo les diría, aunque seguramente ya lo han escuchado varias veces, que el cambio empieza adentro. Sí creo que si quieres hacer cosas diferentes, más bien, si quieres resultados diferentes, necesitas hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes, y me lo estoy diciendo a mí misma en este momento de mi vida en el que estoy pasando, a veces no van a ser con las que te sientas más cómodo. Entonces, las cosas que nos hacen cambiar nos incomodan, nos pican, y lo único que yo les puedo asegurar es que si hacen cosas diferentes, van a llegar a un lugar diferente. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos, por hacerte espacio en tu agenda, por compartir todo este conocimiento y que sé que a todos los que nos escuchan y nos seguirán escuchando les va a servir mucho tu plática. Te agradezco mucho tu participación, Sol, y pues no dejen de escucharnos para la próxima, no dejen de seguirse divirtiendo, porque esto es parte de la diversión del día a día, ¿no? Muchas gracias, hasta la próxima. Besos, muchas gracias, Ramón. A ti, muchas gracias.